Nació en Castrillo de Duero, el 2 de septiembre de 1775. Hijo de campesinos prósperos, aprendió pronto que el terreno manda y que el barro enseña. A los naturales de su pueblo les llamaban empecinados, por la vecina del arroyo Botijas, ese cien oscuro que se pega a todo. En su caso, el apodo fue destino, obstinarse hasta doblar la historia. De joven tuvo vocación de armas. Con 18 años se fogueó en la guerra del Rosellón. Allí descubrió que la disciplina sin inteligencia es un desperdicio y que los franceses eran un enemigo que no perdonaba. En 1796 se casó con Catalina de la Fuente, natural de Fuentecén, Burgos. Allí decidió regresar de nuevo al trabajo en el campo, la vida que elige la mayoría: trabajar, formar una familia y sembrar. Pero en 1808, con la ocupación napoleónica, todo cambió. La invasión descendió sobre su tierra como una losa y una agresión brutal en su pueblo encendió la mecha. Juan Martín reunió amigos y familia y tomó una decisión sencilla y radical. Contra un ejército gigantesco, no sería un soldado más en campo abierto. Sería interrupción, sería la piedra en el engranaje. Así nació su partida de guerrilleros. Al principio actuaron entre Madrid y Burgos. Tras las derrotas de Cabezón y Medina de Río Seco, comprendió que no podía vencer donde el enemigo era fuerte, pero sí podía desangrarlo donde era más vulnerable. Su guerra ya no era de gloria en línea, sino de inteligencia. Cortar correos, capturar convoyes, robar víveres, dinero y armas, volar puentes, desaparecer antes de que el polvo tocara el suelo. Aranda, Sepúlveda, Pedraza y toda la cuenca del Duero se convirtieron en su tablero. Sus golpes eran precisos, su rastro, humo. Se movían de noche, caminaban por cauces secos, confundían pezuñas de caballería con herraduras cambiadas. La geografía era su aliada, el tiempo, su arma secreta. El daño fue tan serio que los franceses nombraron a Joseph Leopold Hugo, el padre del escritor, como perseguidor exclusivo del empecinado. Para acorralarlo, detuvieron a su madre, pero la respuesta de Juan Martín fue fría y feroz. Si no la liberaban, fusilaría a 100 prisioneros franceses. Entonces la soltaron. El mito creció y también el pánico entre quienes creían que a un campesino se le podía gobernar con miedo. No era solo audacia, era cálculo moral. Para él, proteger a los suyos era la línea que no se negociaba. 1809. Capitán de caballería. 1811. Su partida suma ya 6.000 hombres. 1812. Un Juan, algo cambiado por el paso de los años. Antes de que el enemigo se haga fuerte, decide volar el castillo de Torija, negar al rival el terreno que necesita. Esa era su firma. Nada de romanticismo inútil, todo de eficacia incómoda. En su cabeza no había épica hueca, había logística, mapas y barro. Entendió pronto que una emboscada bien puesta vale por 10 desfiles. En 1813 defiende Alcalá de Henares y el puente de Zulema contra fuerzas que lo doblan. La ciudad levanta un monumento en su honor y años después Fernando VII ordena destruirlo. La historia oficial puede cambiar con el viento, las piedras no. En 1814 asciende a mariscal de campo y obtiene por real orden el privilegio de firmar como el empecinado. Ya no era solo un apodo manchado de barro, era un nombre propio, un blasón ganado a golpe de obstinación. Y aquí merece una pausa. Empecinarse antes significaba estar sucio pegado a la pecina. Desde él, empecinarse empezó a significar obstinarse, empeñarse, resistir. Cuando una vida cambia el sentido de una palabra, quiere decir que esa vida hizo mucho ruido. No hablamos solo de un guerrillero hábil, hablamos de un tipo cuya mera existencia moldeó el idioma que usamos para nombrar la terquedad digna. El lenguaje registró su huella como el barro registra una bota. Durante los 100 días, en 1815, siguió al mando en los Pirineos, desde Broto y Bujaruelo hasta Torla. A veces lo imagino como lo recuerdan, popular como un héroe de romances, pero con cabeza de profesional. Una mezcla extraña y poderosa, disciplina de húsares y olfato de labrador que sabe leer el terreno antes de que el cielo decida llover. En esas montañas, la emboscada no era cobardía, era geometría aplicada. Cada curva podía ser un teatro, cada puente un dilema y cada bosque un telón.